tardes, bienvenidos a todos a un webinar más del seminario permanente o webinario permanente Notas sobre la estructura y política económica argentina. Hoy nos convoca una idea que tuvimos con Patricia hace algunos meses, de poder presentarles, de poder compartir el análisis de la política económica argentina. Y el análisis de la política económica argentina hoy, lo que les presentamos hoy, es algo muy interesante, no por los datos que les podamos aportar, sino por la forma de analizarlo. Clasificaciones, esquemas, metodología, ayuda a ordenar una política económica a veces bastante inentendible. Es por eso que hoy les presentamos clasificaciones y esquema de análisis, para luego, por supuesto, estar abierto a las preguntas y poder aplicar esas clasificaciones y esa metodología a la política económica actual. El encuentro de hoy, nos tiene, por supuesto, dentro de la universidad, dentro de la Facultad de Ciencias Económicas, a nosotros nos guía las matrices de competencias y la búsqueda de resultados. Así es el método educativo de la Universidad Abierta Interamericana, y por tanto nos parece importante recordarlo y tenerlo presente en cada actividad que estamos haciendo. Y en este resultado, el resultado que nosotros esperamos para este encuentro, es que los participantes logren evaluar procesos micro y macroeconómicos en contextos históricos y sociales, usando conocimientos e instrumentos técnicos sobre la política fiscal y cambiaria, que permitan impulsar, con una mirada global y de conciencia ciudadana, la comprensión y rediseño de esos contextos en el momento presente. Y déjenme hacer dos referencias muy concretas. Como dicen algunos autores, los economistas nos dedicamos siempre a dos cuestiones. En el ámbito de la economía clásica, uno podría decir, nos dedicamos a averiguar la causa y la naturaleza de la riqueza de las naciones, y esto hoy quiere decir por qué los países crecen, cómo es la conformación del producto. Bien, básicamente lo que vemos es el producto. Y cuando hablamos de producto, vemos esa senda tendencial de crecimiento, y esta senda tendencial de crecimiento, esta senda de expansión, nos lleva a ver el contexto en el cual esa senda de expansión se desarrolla. Cuando digo expansión, no necesariamente tiene que ser positiva la expansión, podría ser una tasa de crecimiento negativa, o una oscilación, o una volatilidad dentro del corto plazo, y estaríamos hablando del ciclo económico. Sin embargo, ese contexto de cómo evoluciona el producto, lo vemos en términos, como dirían los padres fundadores, en términos sistémicos. Es decir, ¿en qué contexto se daban? ¿En qué sistema económico se daban? Y seguramente, previo a la década del 70, cuando Lagouchy sistematizó los tipos de sistemas económicos, las clasificaciones de sistema económico, tenía más sentido hablar de economía de mercado o economía capitalista, y luego economía centralmente planificada o de planificación central. Hoy tenemos que hacer memoria y tenemos que explicarle a un joven qué es la economía centralmente planificada, porque desde principios de los 90, con la caída del muro de Berlín y con
el desarme de la ex Unión Soviética, la economía centralmente planificada ha perdido relevancia, ha perdido gravitancia dentro de un sistema económico. Sí, no tenemos que olvidarnos que eso convive con sistemas políticos, pero eso es otra cosa. Y si queremos hablar de economía, particularmente economía de mercado, de economía capitalista, la economía capitalista pura, debemos irnos a los felices años 20 de Estados Unidos. Luego de la crisis del 30, los sistemas económicos puros, el sistema capitalista puro, no se ha desarrollado. Es decir, hay un conjunto de correcciones. Hay un conjunto de correcciones. Esto es, en definitiva, lo que nos preguntamos los economistas es, ¿a dónde va el sistema en ausencia de correcciones? Y ahora bien, dicho todo esto, y esperando que no haya sido muy largo, sí iniciamos nuestra exposición de categorías y exposición de metodología. Voy a hacer un pequeño paréntesis porque mi entusiasmo por la presentación de la actividad no dejó que me presentara a mí mismo y a quien me acompaña, que es la profesora Patricia Flores Zapata. Nosotros somos profesores de la asignatura Estructura y Política Económica Argentina, y de una u otra manera estamos llevando adelante este webinario o seminario permanente de notas sobre la estructura y política económica argentina, aportando ideas, debates, análisis, y es en este momento a quien le dejo la palabra, a Patricia, para que pueda avanzar en estas categorías que les proponemos el día de hoy. Buenas noches a todos, buenas noches Alexis. Así es, vamos a empezar con la exposición de categorías, ¿sí? Nuestro objetivo es analizar los efectos de la política económica, por lo tanto tenemos que conocer cuáles son los elementos y cómo se clasifican estas políticas económicas. Bien, antes que nada, tenemos que situarnos en el contexto, como bien dijo Alexis. El análisis de una política económica es como cuando uno va al médico, ¿sí? El médico nos revisa, nos conoce, cuantifica nuestros problemas, hace un diagnóstico y después emite un resultado o un diagnóstico, ¿no? Es decir, lo que equivaldría en el ámbito económico, de política económica, a las medidas económicas. Lo mismo hacemos nosotros, los economistas, tanto cuando nos toca colaborar con la autoridad pública o cuando nos encontramos del otro lado del mostrador en una empresa, por ejemplo, o como agentes económicos, consumidores, cuando queremos evaluar una política. Entonces, vamos a ver algunas categorías. Primero, vamos a definir lo que es la política económica. La política económica es toda acción deliberada, es decir, voluntaria y con una intención ejecutada
por una autoridad a través de instrumentos económicos para alcanzar determinados, perdón, se fue. Para alcanzar determinados objetivos macro o microeconómicos. A ver, no me responde el mouse. Ahí está. Ahí está. Bien, gracias. Entonces, decíamos, la política económica es una acción deliberada, ejecutada por una autoridad que utiliza instrumentos económicos para alcanzar objetivos y fines macro o microeconómicos. Entonces aquí tenemos 4 elementos bien identificados. La autoridad, que es la gestión que está en ese momento, la gestión, o si es un gobierno consensuado, todos los que participan de ese gobierno, tiene un carácter deliberado, es decir, con un objetivo, tiene fines y objetivos, instrumentos. Veamos estas dos últimas categorías, los fines y los objetivos. Fines, objetivos e instrumentos. Los fines son propósitos de carácter general. El fin último de toda política económica es incrementar el bienestar económico general. Esto de bienestar económico general suena como a veces muy etéreo. ¿Qué es el bienestar económico general? Bueno, el bienestar económico general es la satisfacción de la economía en su conjunto, satisfacción que logran tanto los consumidores como los productores, ¿no? A través de las utilidades. Los objetivos son las partecitas, ¿sí? O son los propósitos de carácter específicos en los cuales se puede dividir un fin. Estos pueden ser, por ejemplo, hay objetivos macroeconómicos y objetivos microeconómicos. Entre los objetivos macroeconómicos están todos los que se identifican con las variables macroeconómicas, ¿sí? Variable macroeconómica, nivel general de precios, su objetivo es la estabilidad, que los precios no cambien, que no suban ni que bajen, ¿sí? Porque las dos vías son igual de perniciosas. Bueno, ese es un objetivo. ¿Qué otro objetivo? Relacionado con otra variable, la variable producción. Producción se mide con PBI. El objetivo es mantener una economía con un crecimiento sostenido del Producto Bruto Interno. Así también podemos identificar otro tipo de objetivos, como por ejemplo el empleo, el crecimiento de algún sector específico, ¿sí? El equilibrio de balanza de pagos, todo esto referido a la macro. En relación con la micro, los objetivos son enfocados a mercados, a sectores económicos, a funcionamiento de sectores económicos. Para modificar el funcionamiento de la economía, la política económica se vale de instrumentos, ¿sí? Los instrumentos son los medios a través de los cuales es posible lograr los objetivos y los fines mencionados. Bien. Ahora veamos
qué tipo de instrumentos posee la autoridad pública para utilizar. Como instrumentos tiene la política monetaria, la política fiscal, controles directos, manejo de tipo de cambio y comercio exterior, o cambios institucionales. Un instrumento puede modificar diferentes objetivos. Un instrumento puede afectar a diferentes objetivos y un objetivo puede ser alcanzado por diversos instrumentos. Entre los instrumentos de política monetaria encontramos todas aquellas herramientas, ¿sí?, de la cual dispone el Banco Central de Reserva para manejar la cantidad de dinero de la economía. Como por ejemplo, modificar la tasa de descuento, modificar la oferta monetaria, las operaciones de mercado abierto, ¿sí?, es decir, por ejemplo, el crédito a los bancos o la venta que haga de moneda extranjera o de otro activo, y los coeficientes obligatorios de caja. Entre la política fiscal, para resumir, podemos decir que se identifica con todo lo que el gobierno gasta y todo lo que recauda. El gasto lo podemos dividir en gasto en inversión, gasto en educación, en salud, en subsidios, en incentivos a la inversión, etc. Con relación a los controles directos, acá me gustaría hacer una salvedad, ¿no? Yo este cuadro lo he tomado de Cuadrado Roura. Él habla de controles directos porque efectivamente son herramientas que están disponibles para la autoridad. Por ejemplo, los controles de precios, las regulaciones sobre sectores productivos y los controles de alquiler y otras rentas, ¿sí? Debemos de recordar que los controles, todo lo que son controles de precios, de alquileres, de tarifas, tienen una duración muy corta, muy efímera, con lo cual su efectividad para un proceso de estabilización no es significativo, ¿sí? Él asume que sí lo son, porque bueno, él lo estaría viendo en el muy corto plazo. Después, fíjense que acá habla de regulaciones sobre los sectores productivos. Aquí hay que identificar bien la diferencia entre regulación e intervención. Se regula un mercado que tiene una falla, es decir, un mercado monopólico o de repente que presenta cartelización o donde hay externalidades, etc. Se interviene en un mercado cuando el mercado funciona bien, pero se pone, por ejemplo, un impuesto porque el gobierno necesita recaudar, ¿sí? Entonces, esas categorías hay que tenerlas bastante claras porque nos permite identificar los objetivos y futuros efectos que va a tener la política. Bien, en relación con el tipo de cambio y el comercio exterior, las herramientas son la devaluación o apreciación de la moneda, los controles sobre el comercio del tipo barreras arancelarias y los aranceles propiamente dichos. Cambios institucionales tienen que ver con
reformas de aspectos fundamentales de la organización socioeconómica de la economía, ¿sí? Por ejemplo, reforma de la propiedad de las tierras, una reforma laboral, nacionalizaciones, privatizaciones, reforma del sistema educativo. Bien. Entonces, ahora sí podemos extraer mayor información clasificando las políticas económicas, es decir, habiendo identificado fines y objetivos, podemos clasificarlas. Y esta clasificación también nos va a permitir mayor información, ¿sí? Para el análisis que debemos hacer. Bien. Por sus efectos sobre el sistema productivo, una política puede ser general o instrumental o sectorial. Es una política general cuando afecta a diversos o a todos los sectores de la economía. Bien. Decíamos que por sus efectos sobre el sistema productivo, las políticas pueden ser generales o sectoriales. Son generales cuando afectan a la economía en su conjunto, sin importar de qué actividad se trate, y son sectoriales cuando afectan a un sector económico, ¿sí? Bien. Entre las políticas generales se encuentran las políticas de ordenación o cualitativas. Este tipo de políticas apuntan, es decir, tienen como objetivo modificar el marco de actuación de la economía, es decir, modificar el sistema económico de manera tal que la sociedad pueda funcionar de acuerdo con el sistema que ha elegido, ¿sí? Por ejemplo, si la sociedad ha elegido funcionar en el libre cambio, en el libre mercado, la política de ordenación se encaminará a hacer que el mercado funcione bien y a defenderlo de posibles posiciones de dominio, por ejemplo, a través de políticas de defensa de la competencia. Las políticas de procesos tienen por objeto resolver problemas y desequilibrios específicos del funcionamiento de la economía. Por ejemplo, quiero disminuir la cantidad de dinero en la economía, elevo la tasa de interés, ¿sí? O el Banco Central eleva la tasa de interés. Y finalmente, entre las políticas generales tenemos las reformas, estas que hablamos hace un instante, que tienen por objeto afectar las bases y aspectos esenciales de la organización socioeconómica de un país. Bien, una política sectorial, ¿sí?, puede ser lograda con diversos instrumentos que pertenezcan a las diferentes políticas que observamos acá, política monetaria, fiscal, política exterior, etc. Las políticas de tipo instrumentales son aquellas que afectan a la economía en su conjunto. Otra clasificación
es aquella que separa a las políticas económicas en políticas macro y microeconómicas. Las macroeconómicas son todas aquellas que afectan directamente los niveles de las variables macroeconómicas. Nivel general de precios, Producto Bruto Interno, equilibrio de balanza de pagos, empleo, ¿sí? Entre otras. Política microeconómica es aquella que afecta la toma de decisiones racional de los agentes económicos, ¿sí? Por ejemplo, si se eleva la tasa o se subsidia, mejor dicho, la tasa de interés para determinado sector económico, por ejemplo, para el sector arrocero, bien, los arroceros tendrán un incentivo a invertir, dado que la tasa o el costo de oportunidad de capital para ellos se ve reducido. Bien. Luego, por su dimensión temporal, esta puede ser de corto, mediano y largo plazo. Por consenso, se tiene que una política económica de corto plazo dura entre 18 y 24 meses. Una de mediano plazo, entre 4 y 5 años, y una de largo plazo, mayor a los 5 años. Las políticas de corto plazo son coyunturales, ¿sí? Es decir, van a modificar algo por un tiempo. En cambio, las políticas de largo plazo, mediano y largo plazo, son políticas estructurales, es decir, aquellas que van a modificar la base productiva de la nación. Finalmente tenemos estas dos clasificaciones. La clasificación por la velocidad de ajuste. Una política económica es de shock, sí, es sorpresiva y produce un ajuste muy rápido, ¿sí? Muy veloz, y es gradual si produce pequeños ajustes con cierta frecuencia, ¿sí? O sea, lo vamos haciendo de a poco. Finalmente, por su previsibilidad, una política económica puede seguir una regla, con lo cual hace que la política económica sea previsible, es decir, los agentes económicos se pueden anticipar a lo que va a ocurrir, o también puede ser discrecional. ¿Qué quiere decir discrecional? Que no sigue la regla, que aprovecha por ahí algunas oportunidades como para cambiar la dirección del timón, ¿sí? El beneficio de la regla sobre la discrecionalidad es que la regla es previsible, dota de mayor confianza al agente económico para tomar sus decisiones. Ahora, la regla debe ser definitivamente creíble, ¿sí? Por ejemplo, la convertibilidad, ¿sí? Poner por ley que el dólar iba a valer $1 y que eso se iba a mantener y que iba a ser así, era creíble por todos. Nadie lo podía dudar, ¿no? Y que el gobierno lo mantuviera, ¿no? Que uno fuera al banco y pudiera hacer esa transacción, cambiar un peso por $1, bueno, nos daba confianza, ¿no? Por otro lado, la virtud de la discrecionalidad es que amplía los grados de libertad para elegir entre diversos instrumentos de política económica.
La moraleja aquí respecto de este último tema que estoy tocando, ¿sí? Es que hay que evitar las tentaciones de aprovechar oportunidades cortoplacistas para realizar modificaciones en una regla que ya esté establecida y sobre la cual el país está funcionando bien, dado que esto va a causar perjuicios justamente en la confianza que tienen los agentes económicos respecto de las decisiones de política económica. Bien, dicho esto, le cedo la palabra a Alexis. Adelante, Alexis. Ahí está. Estás mudo, Alexis. Muchas gracias. Muchas gracias, Patricia. Vamos a iniciar la presentación de una metodología que se correlaciona perfectamente con la clasificación que presentó Patricia recién, que es una metodología utilizada hace muchos años, desde la década del 70, por una metodología o un esquema de análisis por el profesor Juan Carlos de Pablo, y que en uno de sus últimos libros, en el 2019, mejoró, simplificó e hizo más cercano al, como yo siempre digo, al hombre de a pie, el cómo analizar una política económica. A ver si puedo, ahí está, perfecto. Entonces tenemos, si bien él toma 5 elementos, 5 instancias, 5 pasos para analizar la política económica, vamos a utilizar 4 nada más. Y en ese sentido tenemos que establecer las condiciones iniciales, identificar las condiciones iniciales. Esto es lo que en términos de las ciencias sociales sería establecer una línea de base, ¿bien? Y ahí yo pongo supuestos, entendiendo que estamos modelizando a la situación económica, le pongo supuestos, y los determinantes exógenos, es decir, cuáles son las condiciones externas a ese modelo, que tenemos que tener en cuenta para luego poder identificar los objetivos que tiene el hacedor de política económica, porque en definitiva nosotros esto lo vemos como un analista, no como el hacedor de política económica. Y les diría más que en las condiciones iniciales nosotros no nos tenemos que parar como analistas, sino el analista en la figura de qué es lo que cree el hacedor de política económica, el gestor, que son las condiciones iniciales. Y a partir de ahí, ¿cuáles son los objetivos? ¿Cuáles son los objetivos que persigue? ¿Cómo viabiliza esos objetivos? Es decir, ¿cómo logra esos resultados a través de instrumentos, de medidas? Y luego, una instancia de evaluación, de estrategia de evaluación, es decir, ¿es creíble todo lo que pretende hacer el hacedor de política económica, el gestor de política? Y en principio lo que vamos a decir es, en estas condiciones iniciales hay que establecer o hay que identificar escenarios de corto y de largo plazo, tanto nacionales como internacionales, y las principales variables. Quienes me conocen saben que yo hablo mucho del GPS de la macroeconomía, y cuando hablo del GPS hablo de la interrelación del gasto versus la producción, y por tanto eso me lleva a pensar en objetivos y también resultados de las principales variables: crecimiento, estabilidad de precios, desocupación, cuentas externas y gasto público. Vamos a hacer una aplicación. En realidad tenía pensado hacer una aplicación solamente de la convertibilidad, pero podríamos hacer una aplicación también de la situación actual. Fíjense que la década del 90 es el resultado, en términos generales, y vamos a la placa anterior, cuando hablamos de escenarios de corto y de largo plazo, nacionales e internacionales,
tenemos que identificar que la década del 90 y todo el proceso que se dio en la década del 90 en la Argentina es parte de un proceso de Latinoamérica y que viene como resultado de la década del 80. Digamos. Lo que en su momento John Williamson planteó como un decálogo de lo que deberían ser las economías latinoamericanas para salir de las crisis de deuda generadas, entre otras cosas, por la política fiscal restrictiva de principios de los 80 de la Reserva Federal, el aumento de la tasa de interés de la Reserva Federal. Por tanto, tenemos un contexto internacional, es decir, un concierto internacional que veía con buenos ojos las políticas que llevaría adelante la Argentina en la década del 90, y un contexto propicio nacional. Fíjense que la tasa de crecimiento del PBI en toda la década del 80 fue irregular, fue volátil, cayó mucho en el 81 y 82, cae en el termina cayendo en el 85, recupera en el 86 por efecto de la política heterodoxa de lo que se llamó el plan austral, pero luego cae en el 88, es decir, y en el 89 también, es decir, hay una volatilidad de corto plazo de la economía argentina. Pero el dato central es la escalada del índice de precios, de la inflación minorista, llegando, sí, no están viendo mal, en 1989 a lo que se denominó la hiperinflación. No era, nosotros hoy estamos pensando de mayo a mayo, 21-22, 60%, 60,1%. Pónganle que terminamos el año en 80, pónganle que terminamos en 90. Bueno, ese era el punto de partida en 1980. Llegando a 4.923%. Eso fue el efecto del desplome de la demanda de dinero y que generó la hiperinflación del 89, crisis, una de las grandes crisis argentinas. En términos relativos, la crisis del 2001 fue mucho mayor, pero la crisis del 89 también tuvo su relevancia. Fíjense que uno habla de déficit de gasto público, de expansión del gasto público y de déficit, y en la década del 90 se hace una reforma del Estado, que ahora vamos a ver, pero el déficit fiscal, si bien había crecido como porcentaje del PBI y gasto público, el déficit fiscal, es decir, el agujero financiero que tenía el Tesoro, había descendido. ¿Bien? Entonces, estas son las condiciones generales, condiciones latinoamericanas, condiciones en el mundo, el consenso de Washington, y estas eran las condiciones que se habían dado en toda la década del 80 a nivel interno. ¿Bien? Entonces, ¿cuáles eran los objetivos que se proponía la nueva gestión? Por supuesto, el crecimiento de la economía, su estabilidad, equilibrio fiscal, es decir, no tener déficit, y equilibrio en las cuentas externas, es decir, no tener déficit en el balance de pagos. Por lo menos equilibrado, y por supuesto tener excedentes en el balance de pagos, eso generaba aire fresco y dólares para sostener el sistema financiero. ¿Cuáles fueron los instrumentos? En principio, para lograr un equilibrio fiscal hubo un conjunto de reformas, lo que se llamó la reforma de primera, segunda y tercera generación de Estado. Hubo privatizaciones, esta referencia que hacía Patricia previamente en esas clasificaciones, que recordamos eran sobre controles directos
y ahí estamos. Y hubo una reforma también del sistema jubilatorio. Reformas realmente profundas, tanto en las privatizaciones, es decir, se achicaba el Estado a través de las privatizaciones, principalmente de servicios públicos, y avanzando también en energía, y en la aerolínea, en la aerolínea de bandera, y reforma del sistema jubilatorio, de un sistema de reparto como el que tenemos hoy, a un sistema de capitalización. Bien. Hoy tenemos, digamos, ese periodo, luego hubo una contrarreforma, se volvió a reformar el sistema jubilatorio y se volvió al sistema de reparto anterior. Y hubo otros dos movimientos que tenían que ver con la liberalización del comercio, que fue el desarrollo del mercado de capitales, fuertemente, desarrollo del mercado de capitales que no se dio en la década del 80, y que sí se dio en la década del 90, y una apertura de la economía. ¿Bien? Todo eso iba a llevar como resultado el crecimiento de la economía. En definitiva, dicho por el propio Cavallo, el plan de convertibilidad iba a ser un plan no de estabilidad, sino de crecimiento de la economía. Y así estaba formulado, teniendo como base el primer punto que está ahí indicado, que es la reforma monetaria, la ley de convertibilidad. Ahora, nosotros vimos condiciones iniciales, es decir, describimos objetivamente o intentando hacerlo de la manera más objetiva posible cuáles eran las condiciones iniciales de las cuales nosotros partimos, o el hacedor de política o el gestor de política económica parte, objetivos, la forma de viabilizar esos objetivos, que son los instrumentos, y luego una estrategia que en su momento De Pablo la llamaba estrategia implícita, y una evaluación. Y en realidad la pregunta es muy sencilla de esta evaluación. La pregunta es, con estas herramientas, con estos objetivos y estas herramientas, ¿yo le creo al hacedor o al gestor que va a lograr sus objetivos? Entonces, lo que podemos ver es que lo siguiente: todos los planes de estabilización, si bien el propio Cavallo dice que el plan de convertibilidad no era un plan de estabilización, supongamos que lo es, todos los programas de estabilización tuvieron su recorrido. Es decir, en el año 0, donde se aplicó el plan de estabilización, tuvo su efecto, y a partir de ahí, ¿cuál fue su desempeño? Y si recorremos los planes de estabilización de Gómez Morales, de Alzogaray, de Krieger-Bacena, de Helbart, de Martínez de Oz, de Surruil y de Cavallo, vemos que en general en los primeros hubo un efecto en los primeros 3 años, y en el cuarto cambia, hay un punto de giro y cambia la tendencia inflacionaria. Bien. Y fíjense que en la convertibilidad, por esto que mencionaba Patricia previamente, en esto de le creo, y era muy creíble, cómo cae abruptamente desde el 1344%, va cayendo a 0, y de hecho en el año 9 y 10 había deflación importada, porque en realidad había deflación en Estados Unidos, y nosotros, como asimilábamos el peso al dólar, importábamos deflación.
¿Cómo evolucionó el producto? Y bueno, efectivamente hubo un crecimiento del producto, es decir, todas esas medidas que se propusieron y esas reformas que se propusieron lograron un crecimiento del producto, con algunos vaivenes, principalmente en 1999 y la crisis del tequila, perdón, 1995 y la crisis del tequila, y el 99 como antecedente de la crisis del 2001. La pregunta que podríamos presentar como pregunta de debate, y que estamos abiertos a algún comentario, es: ¿qué debe hacerse primero? ¿Estabilizar la economía o crecer? ¿Debe hacerse algo primero? ¿Debe hacerse todo junto? Y escucho o veo comentarios y debate, si es que alguna consulta. No le escapamos a la dinámica de la política económica actual. Quiero dejarlo bien claro, así que pueden preguntar de eso también. Y ahí hay varios mensajes. Sí, Alexis, ahí estuve leyendo las preguntas que nos han hecho. sí, Por ejemplo, hay una pregunta de Tobías Zabrowski que sí. dice: ¿por qué si bajó el déficit fiscal subió la inflación? Esto debe ser a raíz de la placa en la que mostraste que después del plan austral Sí, fue bajando la inflación, perdón, fue bajando el déficit fiscal, sí. pero la inflación no se dio. Y si me permites, Sí, adelante, adelante. o si querés contestar la voz, No, por favor, completa adelante vos. libertad. Bueno, lo que ocurrió en ese caso fue que la economía estaba indexada. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Ya los contratos especificaban una inflación, y eso tiene que ver con la credibilidad. Evidentemente, los agentes económicos no tenían mucha fe, no creían en el plan austral. En consecuencia, se seguían indexando los contratos, y es por eso que la inflación no cedía. Un programa de estabilización, ante todo, tiene que ser creíble, y eso fue lo que cumplió el programa de la convertibilidad, que fue directamente a atacar las expectativas al decir, bueno, un peso va a valer $1 por ley en Argentina. Bien, después veo otra preguntita por acá. Dice: siempre se debe elegir un objetivo económico y luego poder aplicar las políticas. ¿Vos querés, Alexis? Sí, Por favor. a ver, lo que nosotros estamos planteando, primero Patricia desarrolló una clasificación para poder tener un orden. Las clasificaciones hacen eso, nos enmarcan, nos dan un orden, y después el esquema de análisis lo que plantea es una guía, es un orden de pasos a seguir. Uno no puede ir a algún lado si no sabe de dónde sale. ¿Bien? Si yo quiero ir de aquí, de Buenos Aires a Mar del Plata, no es lo mismo que yo salga de Recoleta o de Zona Norte, que salga de Barracas o de Mataderos. ¿Bien? Siempre es importante saber desde dónde parto. Pero además de saber de dónde parto, tengo que tener claro los objetivos. Y si puedo medir esos objetivos, y decir, si puedo medir las variables que yo tomo como objetivos, puedo después evaluar si eso ha sido efectivo. Entonces, siempre uno debe planear o plantarse un objetivo o establecerse un objetivo y tratar de encontrar las herramientas
que en el caso de la economía son las herramientas se puede medir, todo se puede medir en el caso de la economía, para saber si uno ha llegado a ese objetivo. Es decir, si el resultado, comparándolo con el objetivo, tiene un sesgo o un sesgo, siempre tiene un sesgo, pero uno trata de que el sesgo sea lo más minúsculo posible. ¿Bien? En la Argentina los sesgos siempre son amplios. Los objetivos pueden, dependiendo de las administraciones, los objetivos han sido más vagos, han sido más concretos, pero los resultados, aún siendo los objetivos concretos y claros, los objetivos no necesariamente, los resultados no necesariamente han ido en consonancia con esos objetivos. Los sesgos han sido muy grandes. Es decir, cuando hablamos de estabilizar la economía, vimos en una placa anterior que a partir la mayoría o varios de los planes de estabilización, en el cuarto año ya había un rebote de esa economía. ¿Bien? ¿Tenemos algún...? Dice, la otra pregunta es, si las medidas tomadas, una de ellas fue la privatización, ¿por qué el cuadro decía que subió el gasto público? ¿En qué subió ese gasto? A ver, vamos a... ¿En qué subió el gasto público? A ver, no puedo moverla. Ahí está. Acá subió el producto, el gasto público. Esto estamos hablando, este gasto público es gasto público. Acá estamos hablando de las condiciones iniciales, las condiciones previas a la reforma. Las condiciones previas a la reforma. Si es este cuadro del que me están mencionando. Son condiciones previas a la reforma. Igualmente, el gasto público está dado en porcentaje del PBI, con lo cual, si el PBI aumenta, también cambia la base, ¿no? Con lo cual, este gasto público aumentó, y acá, en este gasto público, tenemos las empresas de comunicaciones y las empresas de energía. ¿Bien? En el caso de las reformas del Estado, a ver si yo tengo... no tengo la evolución del gasto, pero bajó fuertemente el gasto público porque eso era el objetivo de las reformas del Estado. Y de hecho era el objetivo de la lógica del consenso de Washington. ¿Bien? Y eso fue lo que aplicó Argentina y la mayoría de los países latinoamericanos para ajustarse a los problemas de deuda que tuvo principalmente en la década del 80. Además, recordemos que las privatizaciones fueron el caballito de batalla de la convertibilidad, ¿no? De ahí salieron muchos de los dólares que permitieron al Banco Central de Reserva mantener el 1-1, ¿no? Conseguir las reservas para mantener el 1-1. Bien, bien. Bueno. Después no sé si estás leyendo, Sí, bueno, ¿qué casi fue lo que todo. falló? Después falló todo de nuevo en el 2000. Bueno, yo voy a decir algo. Hay una frase que popularizó un economista que hoy se ve mucho en televisión, que se le atribuye a Milton Friedman, el creador de la escuela monetarista. Y dice que la inflación es siempre y en todo momento un fenómeno monetario. Y yo digo que en el caso argentino, la inflación es siempre y en todo momento un fenómeno fiscal.
Y es el fenómeno fiscal el que demanda una acción monetaria. Esto es, un crecimiento del gasto público requiere mayor financiamiento, y ese financiamiento puede ser por impuestos, puede ser por deuda o puede ser por emisión monetaria. Y ahí está el tema. Si uno lee los informes de CEPAL de fines fines del 2021, mediados del 2021, fines del 2021 y fines del 2020, las políticas que se aconsejaban eran las mismas políticas que se utilizaron en el 2008 y en 1930. Es decir, una expansión del gasto. Pero a las economías latinoamericanas, por eso hablo de CEPAL. Sin embargo, las diferentes economías latinoamericanas partían de una situación fiscal mucho más sólida. Es decir, primero se podían endeudar en el mercado internacional a una baja tasa. ¿Bien? Eso les permitió financiarse con deuda, a una baja tasa. Argentina no tenía esa misma situación. Tenía un problema que tenía que resolver principalmente con el Fondo Monetario Internacional. Y por otra parte, mejor dicho, por eso mismo, porque no podía ir al mercado internacional a financiarse, es que aumentó la tasa de emisión monetaria. ¿Bien? Y ese efecto sí, y ahora a partir de ahí sí puedo decir que ese efecto de expansión de la base monetaria, o de la oferta monetaria, como quieran verlo, ha generado inflación. La velocidad de circulación del dinero y la cantidad de dinero generó generó inflación. ¿Bien? Pero en la historia argentina, y particularmente en este momento, la inflación, a mi modo de ver, es un efecto, el efecto monetario es posterior al efecto del gasto. Por eso, muchos economistas dicen, que seguramente ustedes lo escuchan por televisión, el problema de la Argentina es el gasto público. Y cómo ordenar un gasto público que hoy es del orden del 54% del producto. El 34 o el 37 que veíamos en el 89, hoy es del 54. Bien. O sea, y es porcentaje de producto, es decir, sobre la matriz productiva argentina, el paquete de gasto público es del 54%, del gasto público, no del déficit, del gasto público. Perdón, emiten para financiar el fisco, pero ¿por qué el fisco necesitaba financiación? Perdón, cambio los anteojos. Porque, no sé si, Patricia, ¿querés responderlo o lo respondo yo? Como quieras. A ver, me quedé pensando, ¿no? con lo que propusiste, que la inflación siempre es... en la Argentina. Es por déficit en Argentina. Bueno, todos saben que siempre los economistas nunca estamos de acuerdo, pero bueno, dejémoslo ahí, ¿no? Mi visión al respecto, ¿no? Fue que, o sea, concordamos en que el fisco necesitó de alguna manera romper con la convertibilidad, que eso fue lo que produjo el estallido de la situación económica, porque ya no habían más dólares. Se hizo un último intento durante el gobierno de la Rúa con un préstamo que nos dieron, pero eso no logró calmar o no logró cubrir el déficit de moneda extranjera. Razón por la cual, bueno,
todos conocemos ya la historia que el tipo de cambio se rompe el 1 a 1 y se liberaliza el precio del dólar. El problema ahí, me parece, fue el tiempo que duró la convertibilidad, porque la convertibilidad es un ancla cambiaria que es excelente para quebrar expectativas, para hacer creíble algo, para que la gente espere algo, que espere que no va a haber más inflación, porque si ya el dólar me lo tienen frenado, bueno, ya ese es un indicador de que el resto de precios en la economía va a tender a mantenerse estable, ¿no? Mi lectura es esa, ¿no? Y bueno, ¿por qué el fisco necesitaba financiación? Necesitaba financiación para mantener el dólar arriba, ¿no? O sea, mejor dicho, mantener el peso arriba, o sea, el precio, el peso al nivel del dólar. Necesitaba muchos dólares porque la gente iba al banco y pedía $1 a cambio de $1, y eso lo tenía que mantener el gobierno, el Estado. La siguiente pregunta dice, una condición de políticas fiscales... Patricia, sí. perdón, Sí, por Alex. una cuestión le vamos a contar a la audiencia, hay una situación técnica que hace que tengamos que liberar el espacio virtual. En minutos. Yo no quisiera dejar de contestar preguntas, pero principalmente quisiera agradecer la presencia de todos y agradecer la compañía de Patricia en estas aventuras que por ahí yo le propongo, y ella siempre está dispuesta para aportar. Así que seguramente esto continuará, porque de hecho es un webinario permanente, y este tipo de actividades se desarrollarán seguramente con más asiduidad si es que el público lo pide. ¿Bien? Así que le dejo estos minutos a Patricia, las palabras finales, y ya le liberamos el espacio a la facultad. Gracias, Alexis. Bueno, acá hay una preguntita, dice, una condición de las políticas fiscales expansivas es el aumento en el gasto público y una baja en la carga impositiva. ¿Por qué en la Argentina eso no se observa? Bueno, porque definitivamente no es prioridad de las gestiones que hemos tenido hasta el momento. Esa sería mi respuesta. Y para terminar, lo que observo aquí, Alexis, es que, como tú también debes haber observado, es que todos piensan, al menos no veo ninguna respuesta en contrasentido, que primero hay que estabilizar y después crecer. O sea, el crecimiento va a ser consecuencia de la estabilización. Particularmente pienso que también es así porque el inversor necesita previsibilidad, y esa previsibilidad la da una economía estable. Y con esto termino. Apelo al ejemplo del paciente. Si un paciente llega con signos vitales desestabilizados, el paciente no puede producir. Entonces, primero lo estabilizo y después lo mando a trabajar. Bueno, eso sería todo. Agradezco a la universidad también por ofrecernos este espacio, y les agradezco a todos ustedes la participación en este webinar. Buenas noches.